Y ver cómo cada uno se articula para poder ser parte de lo que Dios está haciendo es bastante especial. Qué lindo ver. Cuando me fui, habían escondido todos los instrumentos y ahora no hay dónde ponerlos. Qué bien. Qué lindo ver cómo Dios permite también ese crecimiento y de seguro usted va a seguir siendo parte de ese escenario. ¿Vamos a la palabra? No lo noto convencido. ¿Vamos a la palabra? Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo número 5, versículos 11 en adelante. Hebreos capítulo número 5, versículos 11 en adelante. Y mire lo que dice la palabra. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Entre lo qué? Le prometo que se pone chévere el mensaje y usted me está mirando de pronto, ¿pero qué? ¿Sí? Pero vamos a ver Dios qué quiere hablar. Si usted toma apuntes de el mensaje, este mensaje lleva como título Cristianos en Nunca Jamás. ¿Cómo se llama? En Nunca Jamás. Quizás usted algún día escuchó una historia, un cuento, una película o vio algo llamado Peter Pan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí la conoce? ¿Sí la ha visto? ¿Cierto? Es una historia muy antigua realmente, casi un siglo, más de un siglo. Esta historia fue creada por un escritor escocés de apellido Barry y que escribió una historia donde resaltó un personaje como estos. Luego en 1904 ya lo adaptan a una obra de teatro y luego a libros y películas como las que nosotros conocemos hoy en día. Y usted conoce la historia, pero pues yo se la refresco, ¿cierto? Este niño, porque era un niño, estaba envuelto en un gran sueño y su gran sueño era no crecer, ¿cierto? Su gran sueño era ser niño para siempre. Y quizás muchos han soñado ser como Peter Pan, ¿cierto? Quizás quedarse como niños y más esta idea se vuelve tan atractiva cuando llega la adultez y aparecen responsabilidades como pagar los servicios, pagar el arriendo, pagar el mercado, ¿cierto? Cambiar los pañales y demás. Y uno dice, ay, qué rico habernos quedado como niños, ¿cierto? Y cuando vienen esos pensamientos, entonces muchos adultos quisiéramos decir, ay, qué chévere volver a ser niño. El niño quiere crecer, ¿cierto? Pero cuando nosotros crecemos, ¿qué queremos hacer? Volver a ser niños. Y Peter Pan en esta historia lo consigue y se negó a crecer y rechazaba convertirse en un adulto y permanecer en el mundo de nunca jamás, permanecer en ese lugar. Sin embargo, más allá de ese deseo de no crecer, este personaje ejemplifica un problema que en ocasiones también se encuentra en la iglesia. No era tanto que este personaje no quisiera crecer, no era que este personaje quisiera quedarse como un niño, sino que quizás yo creo que él estaba en una evasiva de madurar. Una evasiva de crecer. De hecho, su personalidad era muy orgullosa, impulsiva, caprichosa, inmadura al final y al cabo. Y aunque esto era un personaje ficticio,
Nosotros podemos reflexionar quizás en un paralelo. No quiero predicar de Peter Pan, solo le estoy llevando a tener un paralelo a cómo podremos experimentar a veces los creyentes esta misma realidad y no avanzamos hacia una madurez espiritual, sino que somos cristianos viviendo todavía en nunca jamás. Cristianos que permanecen siendo niños y no adultos que deberían ser. Entonces, frente a esta realidad, y no hablando más de Peter Pan, sino hablando de la iglesia primitiva y particularmente unos creyentes de origen judío, como eran los hebreos, destinatarios de la carta que acabamos de leer, pues el escritor busca confrontar el estancamiento espiritual y animar a los que estaban allí a permanecer en la fe y avanzar más allá de las enseñanzas básicas que habían recibido hasta el momento. Y él entonces toma toda una metáfora especial para poder comparar la progresión de crecimiento natural que debía tener una persona comparándola con el crecimiento espiritual que debía tener todo creyente. Y entonces él toma todo el pasaje para hablar acerca de la alimentación de un bebé y la alimentación de una persona adulta. Y cómo el bebé necesita tomar leche, pero una persona que ya crece puede tomar alimento sólido, ¿cierto? Y entonces desde esa perspectiva el escritor de los Hebreos nos deja ver ese problema, en que el problema no era haber comenzado con leche, sino el problema era seguir necesitando leche cuando ya estábamos preparados para comer alimento sólido, alimento sólido. Se les debía seguir enseñando repetidamente los fundamentos del evangelio. Ya había llevado mucho tiempo y ya habían alcanzado un nivel de madurez para que pudieran comprender verdades espirituales muchísimo más amplias e incluso que le enseñaran a otros. La pregunta entonces no es simple y realmente es compleja porque nos lleva a analizarnos, a pensar, a evaluarnos. ¿Cómo estamos siendo cristianos? ¿Cuánto tiempo llevamos en el evangelio y cuánto de ese tiempo hemos madurado y hemos crecido? Necesitamos evaluarnos y comprender cómo está realmente nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Y cuando nosotros entonces empezamos a mirar esta carta que escribe Hebreos o que se escribe a los hebreos, desconociendo pues su autor porque no tenemos claro quién es, empezamos a darnos cuenta de algunas implicaciones alrededor de madurar, alrededor de crecer. Y una de las primeras cosas que vemos es que la inmadurez limita la profundidad del conocimiento. La inmadurez limita la profundidad del conocimiento. En el versículo 11 dice, ahí el que escribe dice, oiga, nos gustaría decirles mucho más acerca de este tema, pero saben, es muy difícil de explicar y más porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no quieren escuchar. Y tal parece que no quieren escuchar. El autor expresa contundentemente que como la inmadurez que ellos están viviendo, los destinatarios que están allí, pues se está convirtiendo en un obstáculo para profundizar en las verdades del reino. Y no era que no existieran más enseñanzas profundas, sí la había. Sí habían más cosas en las cuales podían profundizar, pero su incapacidad espiritual inmadura los limitaba a recibirlas y a comprenderlas. Por tanto, el escritor dice, qué pena con ustedes, pero no les puedo enseñar más. No les puedo enseñar más porque sus oídos no van a escuchar, porque su torpeza no les va a dejar entender. No les va a dejar entender. Y me gusta ver cómo en el paralelo de la Biblia encontramos algo parecido. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1 y 2, algo sustancialmente igual, por decirlo así. Mire lo que dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque todavía no estaban preparados para algo más sustancioso.
y aún no están preparados. Dos iglesias, mismo problema. Queriéndoseles dar alimento sólido, solo podían darles leche. Leche. En cuanto a los hebreos, la inmadurez impidió que el escritor pudiera tratar con mayor profundidad qué era eso de que Jesús era el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y entonces nos dejó el enredo a los que queremos profundizar y decir, bueno, ¿y a qué? ¿De qué se trataba esto? Y el autor dijo, se los dejo hasta ahí, porque ustedes, a los que les estoy escribiendo, no lo van a entender. Y uno dice, nos hubiera dejado entender a los que queremos profundizar. Pero bueno, ahí ya nos toca meternos en la Biblia y coger de aquí para allá y mirar y analizar. Pero él le dice a ellos, no les voy a decir más, porque no van a entender. Quisiera profundizar en la obra de Cristo. Quisiera profundizar en lo que requiere ser un sacerdote a la manera de Cristo desde el orden de Melquisedec. Pero no les voy a decir, porque no van a comprender. Y en Corinto también, Pablo está exponiendo pues tanta de su doctrina, pero les dice, no puedo decirles más, hasta ahí no más, porque si no, no van a comprender. Pero él añade algo especial, y si usted lee los versículos 3 y 4, se va a dar cuenta que luego dice, e incluso me doy cuenta de su inmadurez, me doy cuenta de que todavía necesitan leche, porque todavía se manifiestan celos, contiendas, divisiones, e incluso una versión dice, todavía dejan que su naturaleza pecaminosa les gobierne. Y aquí hay algo que entonces vuela también la cabeza. Es fácil ver a alguien que todavía toma leche por su conducta. Es fácil ver a alguien de inmadurez quien todavía esté con celos, con contiendas, con divisiones y dejando que la naturaleza pecaminosa gobierne su vida. Mira el que está a su lado, analícelo y dígale, ¿usted tiene cara de que come alimento sólido? ¿Qué le iba a decir? Usted ya le iba a soltar, ¿cierto? Yo creo que aquí comen alimento sólido. Bueno, 3, los otros todavía están. Y Pablo también entonces se une a lo que los hebreos, a lo que el escritor de los hebreos les está diciendo. La inmadurez espiritual afecta nuestra conducta y también puede limitar nuestra capacidad para comprender verdades profundas de Dios. Y ahí es donde empezamos a examinarnos. Ahí es donde nosotros empezamos a mirar hacia nosotros para entender en qué nivel estamos. El escritor de los Hebreos los está desafiando a decir, venga, no sean complacientes, no se estanquen, caminen hacia la madurez, caminen hacia la profundidad porque hay más. Pero el texto nos deja ver algo más. El tiempo de fe debería conducir a una mayor madurez. El tiempo de fe debería conducirnos a una mayor madurez. Existe un ideal natural en la vida cristiana. Entre más tiempo llevamos caminando con Cristo, mayor debería ser nuestra madurez espiritual. Entre más tiempo llevamos caminando con Cristo, mayor debería ser nuestra madurez espiritual. Responda en su mente, no lo pronuncie, pero ¿esto será verdad? Lastimosamente, esto a veces se queda como una utopía. No es la realidad que vivimos en la iglesia. Porque a veces lo que vemos es muchos creyentes de muchos años en el evangelio, pero a pesar del tiempo transcurrido, permanecen estancados en la niñez espiritual. Y pueden pasar los años y siguen siendo niños espirituales. Niños espirituales. Y eso es lo que sorprende precisamente a quien escribió la carta a los hebreos. Él dice, ha pasado tiempo suficiente para que ustedes ya sean capaces de enseñar a otros. No sabemos realmente cuánto tiempo. Y él dice, pero es asombroso que aunque ha pasado el tiempo y ya ustedes deberían enseñar, ustedes todavía necesitan que se les explique
con plastilina a manera de un niño las cosas que ya ustedes deberían entender. El problema no era que hubieran comenzado con las enseñanzas básicas. El problema era que habían permanecido allí por mucho tiempo. Y el verso 12 lo dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Estos creyentes llevaban tiempo siguiendo a Cristo, pero su crecimiento no había correspondido con el tiempo que llevaban en la fe. Todavía eran niños en su caminar. Básicamente el autor les está diciendo en otras palabras: a estas alturas ya debían haber avanzado mucho más. A estas alturas usted y yo ya deberíamos estar en otro nivel. Y no hablando de eso de vamos al siguiente nivel, no. Pero sí la fe debería estar diferente. Su servicio, mi servicio debería ser diferente si lo correspondiéramos al nivel de tiempo que llevamos en el Evangelio. Y me encantaría preguntar: ¿cuántos llevan? 20, 30, 15, pero no, de pronto quedamos mal todos aquí. Y aunque sí el tiempo no va a amarrar la madurez, porque creo que muchas veces hay casos sorprendentes de gente que comienza y en unos meses ya tiene una madurez grande en Dios. Creo que Dios nos llama a todos a madurar según también el tiempo que llevamos. Pero entonces algo que involucra ahí el texto y que asocia la inmadurez es que ellos tenían que seguir recibiendo enseñanza de lo básico, ¿sí? Y entonces surge la pregunta: ¿cuáles son esas enseñanzas básicas que ellos todavía tenían que aprender? Y la Biblia es espectacular porque nos da la respuesta de una vez. Si usted avanza y se va hacia el capítulo 6, en los versículos 1 y 2, pues el escritor nos expone cuáles eran las cosas en las cuales ellos ya tenían que haber pasado. Y posiblemente nos deja ver cuáles eran las problemáticas que ellos estaban teniendo. Quizás la problemática era porque no sabían que la salvación era por fe. Quizás no estaban entendiendo para qué uno se bautizaba. Quizás no estaban entendiendo qué era eso de imponer las manos. Quizás no estaban entendiendo que cómo era eso de que íbamos a resucitar en algún momento, sea estando aquí en la tierra o cuando ya hubiésemos partido. Quizás no entendían eso y tenían que repetirles, porque mire lo que dice Hebreos capítulo número 6 versículos 1 al 2. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas básicas acerca de Cristo. Llevemos adelante nuestra madurez espiritual. Mire lo que dice aquí: no es necesario volver a comenzar con la importancia de apartarnos de las malas acciones. ¿Sí? Venga ya, o sea, el que ha avanzado en el reino no tiene que estar teniendo a alguien diciéndole: güey, ya, deja esto, deja aquello. Ya lo entendemos. Ya debemos entender que debemos dejar. Luego dice allí, y de tener fe en Dios. Imagínense todavía que nos dijeran: tenga fe en Dios, crea en Dios. No, ya. Eso debe estar firme en nosotros. Dice: tampoco es necesario volver a enseñar acerca de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El escritor dice: el que es maduro tiene claro esas cosas. El que es maduro no se enreda con esas cosas. Y me gusta, y traje dos versiones más que las hacen un poco más contundentes desde las paráfrasis que exponen. La de, traducción al lenguaje actual dice: por eso sigamos aprendiendo más y más hasta llegar a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo. Dejemos de pecar para no morir.
Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. Mire esto, el que es maduro sabe que debe bautizarse y no hay que luchar entonces con bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, asociándolo con la imposición de manos, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. El que básicamente, ¿qué está diciendo? El que es maduro entiende esas cosas. Entiende esas cosas. Y miren lo que dice la palabra de Dios para todos. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Y me encanta esta expresión y lo ponen en signos de admiración. Maduremos, maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios, a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Juicio eterno. El punto del autor no es que estas enseñanzas sean poco importantes, porque son muy importantes. Son fundamentales para nuestro crecimiento y las conocimos y las entendimos en el comenzar de nuestra vida cristiana. Pero ¿cuál era el problema? Quedarnos allí, seguir en lo básico y no comprender a mayor profundidad nuevos asuntos o asuntos del reino a una mayor profundidad. Un creyente maduro entonces debería tener claridad sobre cuestiones fundamentales de su fe. Un cristiano maduro sabe lo que es la salvación en Cristo, sabe lo que es ser salvo por gracia, sabe por qué debemos bautizarnos, sabe lo que es la resurrección, qué enseña la Biblia acerca del juicio final y cuáles son los fundamentos de la vida cristiana. Eso lo debe saber un cristiano que no toma leche. Ese hubiera sido otro buen nombre, un cristiano que no toma leche, ¿sí? O cristianos intolerantes a la lactosa. Mire, también lo hubiéramos puesto de esa manera, ¿cierto? El que come alimento sólido no se enrolla con estos temas, los tiene claros. Pero algo que también dice el autor es, el maduro, el cristiano maduro, para que me entienda mejor, no se enreda con esto, pero también tiene la capacidad de enseñar. Claro, no las enseñanzas profundas, las enseñanzas básicas. Entonces, usted y yo pudiésemos tener un termómetro de madurez, al preguntarnos si somos capaces de, ¿será que yo puedo explicarle a una persona nueva en la fe cómo es que somos salvos por gracia? ¿Soy capaz de explicarle a alguien por qué es importante bautizarse? ¿Soy capaz de explicarle a alguien qué es confiar en Cristo? ¿Soy capaz de enseñarle a alguien qué dice la Biblia acerca de la resurrección y del juicio final? Si soy capaz de explicarle a alguien, entonces creo que vamos bien. Pero si no, entonces posiblemente necesitamos empezar a transicionar de la leche al alimento sólido. Necesitamos transicionar. Pero en eso que le estoy diciendo, usted pudiera pensar y decir, la leche entonces es mala. Pero no. Una cosa más que nos deja ver el texto es que la leche espiritual no es mala en sí misma. No es mala. En el verso 13 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Pero en ningún momento está diciendo que la leche es mala para beber. No es mala. Al contrario, es necesaria para un bebé. El problema no está en alimentarse de leche, sino de permanecer alimentándose exclusivamente de ella cuando ya hemos crecido. Todos comenzamos nuestra vida espiritual de esta manera. Cuando conocimos a Cristo, tomamos todos estos fundamentos básicos de la fe. Y si usted mira y por allá desempolva las cartillas de lo que usted vio, discipulado 1 o vida restaurada o no sé qué más había antes, son las mismas verdades que Hebreos nos está hablando allí.
porque nos enseñan de cómo somos salvos por gracia, que Jesucristo es nuestra salvación, que es el bautizo, que es ser llenos del Espíritu Santo, que va a haber un juicio final. Eso nos lo enseñan ahí. Eso nos lo enseñan. Hoy pasos de vida también nos lo enseñan allí, que la cuña empieza en 8 días. Inscríbase y bautícese como miembro maduro, si no se ha bautizado. Pero la leche no es mala. El problema es permanecer allí. Y Pedro también lo explicó, lo habló y nos dejó ver este panorama. La primera carta que él escribe en el capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Para qué es la leche? Para crecer en salvación, en el entendimiento de nuestra salvación. Pero después del entendimiento de la salvación, ya la leche se acabó y comienza el alimento sólido. El alimento sólido. Sí, debíamos desear la leche como ese recién nacido, una leche pura, sin adulterio, y ella nos ha ayudado a caminar. Pero ya debemos transicionar. La etapa de la leche pasó. Dígale al que está a su lado: no más leche. No más leche. Eso. Bueno, complejo, pero no más leche. Necesitamos comer alimento sólido. Sólido. Entonces, la madurez espiritual no consiste únicamente en saber información. Necesitamos también llevarlo a una práctica. Y eso me lleva precisamente a un cuarto asunto dentro de la madurez. Las marcas de la madurez: la práctica constante y el discernimiento. ¿La qué? Práctica constante y el discernimiento. En el verso 14, el escritor dijo: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, quienes por la práctica constante se han entrenado para distinguir el bien del mal. Entonces, la madurez en la fe no consiste simplemente en conocer una lista de datos bíblicos, de conocer la Biblia desde el principio hasta el final, memorizarla, acumularla en un conocimiento teológico. Es muy valioso, sí, estúdiela, léala, apréndasela, repítasela y demás. Pero el escritor está tratando de transmitir algo más profundo. Esas verdades espirituales que aprendimos, tenemos que llevarlas a un ejercicio y ponerlas en práctica constante en nuestra fe diaria, y permitir que esa palabra pues nos lleve a arrojar en la toma de decisiones, pensamientos, actitudes y acciones. Y él dice allí: los que comen sólido, que son los adultos, tienen una práctica constante. ¿Una qué? Práctica constante, llevándonos a entender que la madurez se ejercita, que la madurez se debe aplicar, que la madurez tiene que ser sometida a una acción. ¿Y cuál es esa acción? Que lo que leemos en la Biblia, que el conocimiento que adquirimos, pues se transforme en una práctica en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Escuchamos una enseñanza, leemos la Biblia, pero tenemos que preguntar: ¿cómo puedo llevar esto a mi vida? ¿Cómo puedo llevar a la práctica esto que estoy aprendiendo? Recibimos una exhortación y necesitamos decir: Señor, ¿cómo esto puede afectar mi manera de actuar? ¿Cómo esto puede afectar mi carácter, mi vida diaria? No es suficiente escuchar la palabra de Dios hoy domingo en la mañana o leerla, ¿sí? O saberse los textos. Necesitamos que eso que escuchamos y leemos se vuelva vida en nosotros, se vuelva una práctica constante. Mire que entonces la madurez necesita sí tiempo. Pero en la medida que lo practiquemos, lo hagamos y caminemos conforme a lo que la palabra nos da, vamos a madurar.
vamos a madurar. La madurez sí es verdad que no aparece de un momento a otro. Se desarrolla desde pequeñas decisiones de obediencia que vamos repitiendo una y otra vez. ¿Como cuáles? Perdonar cuando somos heridos, servir cuando tenemos la oportunidad, decir la verdad cuando sería más fácil mentir, controlar nuestras palabras cuando estamos enojados, rechazar aquello que sabemos que desagrada a Dios y escoger diariamente hacer lo correcto. ¿Se va qué? Construyendo. Es una práctica constante, práctica constante. Y claro que es difícil. En una de las versiones que leímos decía a fuerza de práctica, a fuerza de práctica. Porque madurar duele, crecer duele. ¿O a usted no le dolió cuando le salían los dientes para poder comer alimento sólido? Un niño llora cuando empieza a salir sus dientes porque sus encías se rompen literalmente para dar lugar al mecanismo de poder tomar el alimento sólido. Madurar va a doler, pero va a ser lo mejor que podamos vivir. Pero también dice que el discernimiento, y dice que a fuerza de práctica, los que son maduros pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Un maduro no está, ¿cómo podríamos decirlo?, enrollado con saber qué es bueno y qué es malo. Claramente en su corazón y en su espíritu lo puede discernir. Entonces aquel que siempre está preguntando, ¿será que hago esto? ¿Será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? Uno dice, todavía falta madurar. Un día alguien me dijo, es que quiero emprender, quiero hacer algo, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo le dije, pues emprender es bueno y demás. Dijo, sí, es que quiero poner una taberna. Y yo, seguro, sí, ¿será que a Dios le agrada? Y yo, ¿qué cree usted? Decía, no sé. Falta madurar, ¿cierto? Que hay cosas que ya nuestro espíritu debe entender, que es bueno y que es malo. Que nosotros nos hacemos los loquitos, sí. Y Dios nos está diciendo, es malo, pero usted se está autoconvenciendo. No creo que sea tan malo, no, sí, es malo. Y el que tiene esa capacidad de discernirlo, está madurando. El que no, le falta empezar a transformar su leche en alimento sólido. Porque el mal va a llegar a nuestra vida siempre después de un proceso. No es que usted, fallé, pequé, hice lo que a Dios no le agrada. No, así no es. Empezó. Solo que usted decidió no distinguir que era malo y se fue de cabeza y lo hizo. Entonces necesitamos madurar y dejar de comer o tomar leche sólida para empezar a comer alimento sólido. Cierro con algo que escribió Rick Warren acerca de la madurez. La madurez se produce mediante la práctica. Cuando más aplicamos la verdad de Dios, más crecemos. Cuanto más aplicamos la verdad de Dios, más crecemos. Y Charles Stanley también dijo, la madurez espiritual no ocurre por accidente. Es una decisión diaria de buscar a Dios, obedecer su palabra y caminar en fe. La madurez se practica constantemente. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Estamos creciendo o seguimos siendo niños espirituales? ¿Será que seguimos siendo cristianos en nunca jamás? Quedándonos ahí y queriendo ser niños
para siempre. No sé cuántos años pasaría Peter Pan allá, no sé, toda su vida quizás. La pregunta sería, ¿tú vas a vivir en nunca jamás siempre? ¿O quieres tomar la decisión de crecer, de madurar? Yo creo que a este personaje le aterraba madurar y por eso preferiría seguir siendo un niño caprichoso antes que madurar. Porque madurar le iba a costar, madurar le iba a traer responsabilidades, madurar le iba a traer quizás cuestiones difíciles. Algo muy parecido a nuestra vida de fe. ¿Cuánto más queremos seguir siendo niños y realmente caminar hacia lo que Cristo quiere formar en nosotros? La estatura del varón perfecto. La palabra dice hasta que todos hayan alcanzado la madurez de este varón perfecto. ¿En dónde vamos? Con respecto a la madurez. Si me pueden apoyar en el piano, les agradezco para cerrar. Porque sí quiero que puedas reflexionar en algo. Y es, piensa en el tiempo que llevas en el Evangelio, tú solito, y ponlo en una balanza con respecto a la madurez que estás teniendo en tu vida. ¿Es proporcional el tiempo que llevas en el Evangelio con respecto a la madurez que estás viviendo? Y ojo, si el Señor también te está llevando en un crecimiento acelerado, no vayas a usar de, llevo poco en el Evangelio, entonces puedo seguir siendo inmaduro. No, que quizás Dios te está llevando a una madurez un poco más acelerada. Pero quien ya ha avanzado y hemos avanzado años y ya décadas en algunos espacios, sí es bueno que le digamos al Señor, ¿en qué estoy todavía tomando leche? ¿En qué todavía me falta comer alimento sólido? ¿Y cómo empiezas a comer alimento sólido? Bueno, empezando a formarse, por ejemplo, en las escuelas. Comenzando a leer la palabra, a estudiarla. Empezando a cultivar una vida de oración. Porque cree que nosotros insistimos en los escenarios de formación que tenemos, porque sabemos que usted lo necesita. Perdón, lo digo así, pero a nosotros no nos beneficia al final y al cabo. Porque sabemos que el mayor beneficiado es usted, porque usted crece. Y no se queda enfrascado en ser un niño para siempre. Pero como de ahí para allá no podemos obligar, también dejamos para que el que quiera seguir viviendo en nunca jamás, pues siga viviendo allí. Pero ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito es que la iglesia crezca a la estatura de madurez del varón perfecto. Y usted es parte de ese cuerpo. Por eso necesitamos sacudirnos de todo lo que limita nuestro crecimiento. Y empezar a soltar el biberón. Y empezar a soltar los pañales. Empezar a soltar lo que ya no debemos tener. Y empezar a aceptar que debemos madurar.